Oh, lol. Clara tenía solo 3 años cuando su padre desapareció, pero aún recordaba el olor a diésel en su ropa y la risa grave que resonaba en la casa los domingos. Ahora, a sus 31 años, sentada en el porche de la casa que había heredado de su madre, observaba el camino polvoriento que conducía al centro de Pueblo Seco, mientras mecía a su hija de 2 años en brazos. El viento seco del interior mexicano traía el aroma familiar a tierra roja y eucalipto, pero también algo más, una inquietud que no podía nombrar. El teléfono sonó dentro de casa, cortando el silencio de la tarde. Marina, su hija, se despertó con un leve lloriqueo. Clara dudó antes de contestar, una sensación extraña recorriéndole la espalda. Del otro lado de la línea, una voz masculina, formal y distante. Señora Clara Santos, aquí habla el comisario, Enrique Moreno, de Tres Corazones. ¿Tiene un momento para hablar? El corazón de Clara se aceleró. Las llamadas de la policía nunca traían buenas noticias. Claro, dígame. Es sobre su padre, Samuel Santos. Hemos encontrado algunas cosas que podrían interesarle. El mundo pareció detenerse. Clara sintió que la sangre se le escapaba del rostro, sus manos temblando mientras sostenía el teléfono. Mi padre, pero él, desapareció hace casi 30 años. Sí, señora, por eso mismo necesito que venga hasta aquí. No puedo dar detalles por teléfono, pero es importante. 2 horas después, Clara conducía por la carretera federal 45D con Marina durmiendo en el asiento trasero. El paisaje familiar del interior se extendía a su alrededor, pero apenas lo notaba. Su mente volvía constantemente a aquella noche de septiembre de 1976, cuando su madre, Teresa, había esperado en vano el regreso de su marido. Samuel había salido para un viaje de rutina, de Ciudad de México a Guadalajara, y simplemente había desaparecido. La última pista fue una parada en la gasolinera Estrella del Sur, cerca de Tres Corazones, donde el despachador recordaba haber llenado el camión azul de Samuel alrededor de las 11 de la noche. La comisaría era un edificio antiguo, con paredes descascaradas, y el olor característico a papel viejo y café frío. El comisario Moreno era un hombre de 50 y tantos años, cabello canoso y ojos cansados, que parecían haber visto demasiado de la naturaleza humana. La recibió en su oficina, haciéndole un gesto para que se sentara, mientras Marina jugaba silenciosamente con un muñeco de trapo. Señora Clara, seré directo. Ayer, durante una obra de ampliación en la carretera federal 45D, los trabajadores encontraron un camión enterrado en una propiedad abandonada, a unos 10 kilómetros de la gasolinera Estrella del Sur. Clara sintió que se le cortaba la respiración. Era el suyo. La placa coincide con los registros. Un Scania azul, modelo 1974. Pero lo extraño es que hizo una pausa, estudiando su rostro. El camión estaba en perfecto estado de conservación, como si hubiera sido enterrado ayer. Y mi padre. No había cuerpo en el camión, señora. Pero encontramos esto. Moreira deslizó una pequeña caja de madera por la mesa. Clara la abrió con manos temblorosas y encontró una carta amarillenta, sellada, con su nombre escrito en la caligrafía familiar de Samuel. Junto a ella, una foto de ella a los 3 años, sonriendo en brazos de su padre, y una llave pequeña y extraña, hecha de un metal que no reconoció. La carta estaba sellada. No la abrimos. Está dirigida a usted. Con dedos temblorosos Clara rompió el sello. La letra de Samuel, aún nítida después de casi 3 décadas, danzaba ante sus ojos. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, entonces me encontraron. No puedo explicarlo todo ahora, pero necesitas saber que todo lo que hice fue por ti y tu madre. La llave abre algo importante. Busca al hermano Miguel en el santuario de la Divina Providencia, en Perdones. Él sabrá qué hacer. No confíes en nadie más. Papá te ama para siempre. PD. Lo que parece muerte puede ser solo el comienzo.
Clara leyó la carta 3 veces antes de levantar la vista hacia el comisario. Santuario de la Divina Providencia. Nunca he oído hablar de él. Conozco el lugar. Es una comunidad religiosa aislada, en las montañas cerca de Perdones. Un poco diferente. No tienen mucho contacto con el mundo exterior. Diferente como, Moreira dudó. Digamos que siguen interpretaciones muy particulares de la Biblia. Hay rumores de que practican rituales poco convencionales. Clara guardó la carta y la foto en el bolsillo, pero mantuvo la llave en la palma de su mano. El metal estaba tibio, casi latiendo como si tuviera vida propia. Necesito ir allí, señora Clara. Con todo respeto, quizás sea mejor dejar el pasado donde está. 30 años es mucho tiempo, y esos grupos religiosos a veces es peligroso involucrarse con ellos. Pero Clara ya había tomado su decisión. Esa noche, después de dejar a Marina con la vecina, condujo por los caminos sinuosos que llevaban a las montañas de Perdones. A cada kilómetro, el paisaje se volvía más salvaje, más aislado. El GPS perdió la señal hacía mucho tiempo, y ella seguía solo las indicaciones vagas que había conseguido en la ciudad. Era casi medianoche cuando finalmente divisó las puertas de hierro del santuario de la Divina Providencia. 2 torres de piedra se elevaban contra el cielo estrellado, y Clara podía ver luces tenues brillando más allá de los muros. Una campana distante tocó 12 veces, y ella sintió un escalofrío recorrer su piel. Un hombre alto y delgado, vestido con un hábito marrón sencillo, abrió la puerta. Sus ojos eran de un azul penetrante, casi hipnótico. Clara Santos, dijo, no como pregunta, sino como reconocimiento. Soy Miguel. Te estábamos esperando, pero yo solo supe de este lugar hoy. Miguel sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El tiempo es una ilusión, niña. Ven, hay mucho que mostrarte. Clara lo siguió por un patio de piedras desgastadas, rodeado de construcciones bajas de arquitectura colonial. El lugar tenía un aire atemporal, como si los siglos no hubieran pasado por allí. El olor a incienso y hierbas extrañas flotaba en el aire nocturno, mezclado con algo más, algo orgánico e inquietante que no lograba identificar. ¿Mi padre estuvo aquí?, preguntó ella, la voz sonando pequeña en el silencio. Samuel fue más que un visitante, él fue elegido. Se detuvieron frente a una pequeña capilla, sus paredes cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse a la luz de las velas. Miguel les indicó que se sentara en un banco de madera rústica. Antes de mostrarte lo que abre la llave, necesitas entender algunas cosas sobre tu padre. Samuel no era solo un camionero, Clara, era un buscador. Buscaba respuestas a preguntas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Clara apretó la llave en su mano. ¿Qué tipo de respuestas? Sobre la naturaleza de la vida, de la muerte, de la existencia más allá del velo que separa los mundos. Samuel encontró con nosotros algo que buscaba desde hacía mucho tiempo, la posibilidad de trascender las limitaciones de la carne mortal. Las palabras de Miguel sonaban cada vez más extrañas, pero Clara se sentía inexplicablemente atraída por ellas. Había algo hipnótico en su voz, algo que desarmaba sus defensas naturales. Él no murió, ¿verdad?, preguntó ella, casi susurrando. Muerte es una palabra limitada para describir lo que Samuel experimentó. Él pasó por una transformación, una elevación. Miguel se levantó y caminó hacia un altar de piedra al fondo de la capilla. Clara lo siguió, notando que sus propios pasos resonaban extrañamente en el espacio, como si el sonido estuviera siendo distorsionado. En la pared detrás del altar, había un nicho pequeño con una cerradura compleja, adornada con los mismos símbolos que decoraban las paredes. La llave, dijo Miguel, extendiendo la mano. Clara dudó. Algo en su instinto le gritaba que no entregara la llave, pero la curiosidad y la desesperación por respuestas eran más fuertes. Ella puso el objeto de metal extraño en la palma de Miguel. La llave encajó perfectamente en la cerradura, girando con un clic suave. El nicho se abrió, revelando un pequeño compartimento que contenía un frasco de vidrio con un líquido dorado y luminescente.
y otro sobre el último regalo de Samuel para ti, dijo Miguel, tomando el frasco. Él quería que tuvieras la misma oportunidad que él tuvo. Clara abrió el sobre. Esta vez, la caligrafía de Samuel estaba más temblorosa, urgente. Clara, si Miguel te ofreció la comunión eterna, acéptala. Es la única forma de encontrarnos de nuevo. Pero cuidado, una vez que bebas, no hay retorno. La transformación es permanente. Elige sabiamente. Tu papá que te ama más allá de la vida y de la muerte. Transformación. Clara miró a Miguel, quien sostenía el frasco como si fuera un tesoro. ¿Qué tipo de transformación? La misma que tu padre experimentó. La liberación de las limitaciones del cuerpo físico. La comunión con fuerzas superiores. La vida eterna. Clara, verdadera vida eterna. Por un momento, Clara se dejó llevar por la posibilidad, ver a su padre de nuevo, tener las respuestas que buscaba desde hacía pero entonces pensó en Marina, su hija durmiendo en casa de la vecina, esperando que su madre volviera. ¿Y si bebo esto, qué me pasará? Miguel acercó el frasco a sus labios. Te unirás a nosotros, a nuestra familia eterna, y eventualmente, cuando estés lista, podrás traer a tu hija también. Algo en el tono de Miguel disparó todas las alarmas en la mente de Clara. Ella dio un paso atrás. Marina, ¿por qué hablar de ella? Porque así es como funciona, niña. La transformación es más eficaz cuando comienza joven. Samuel estaba preparando el camino para ustedes dos. Clara sintió náuseas subir por su estómago. Mi padre nunca haría eso. Él nos amaba demasiado para... Él las amaba tanto que quiso garantizar que estuvieran juntas para siempre. Pero tú creciste lejos de nosotros, lejos de la verdad. Necesitamos corregir eso. De repente, Clara se dio cuenta de que ya no estaba sola con Miguel en la capilla. Figuras encapuchadas habían surgido de las sombras, rodeándola silenciosamente. Sus rostros no eran visibles, pero ella podía sentir ojos observándola desde dentro de las capuchas. ¿Dónde está mi padre?, demandó ella, intentando mantener la voz firme. Miguel sonrió de nuevo, y esta vez la sonrisa era depredadora. Él está aquí, siempre estuvo, así como tú siempre perteneciste a este lugar. Una de las figuras se acercó, removiendo la capucha. Clara ahogó un grito. El rostro que la miraba era familiar, pero horrible en su familiaridad. Era Samuel, o algo que había sido Samuel. Sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, y su piel tenía una palidez cerosa, casi translúcida. Cuando sonrió, Clara vio que sus dientes habían sido sustituidos por algo que parecía metal retorcido. Mi niña, dijo la cosa que había sido su padre, la voz como el susurro del viento a través de huesos secos. Tú viniste. Clara corrió. Ella irrumpió por la puerta de la capilla y atravesó el patio, sus pies golpeando fuerte en las piedras, mientras gritos inhumanos resonaban detrás de ella. La puerta de hierro estaba cerrada con llave, pero Clara escaló la cerca de alambre de púas, cortándose las manos y los brazos en el proceso. Sangre tibia corría por sus dedos, mientras ella corría por el camino oscuro, solo la luz de la luna iluminando su camino. Detrás de ella, podía oír los pasos de sus perseguidores, muchos pasos, más que figuras en la capilla, y sonidos que no eran humanos, gruñidos y chillidos que hacían que su estómago se revolviera. Clara corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que sus piernas temblaron, hasta que el amanecer comenzaba a aclarar el horizonte. Solo cuando divisó las primeras casas de Perdones se detuvo, jadeante y ensangrentada. En el teléfono público de la plaza principal, ella llamó a la policía, pero cuando los oficiales llegaron al santuario de la Divina Providencia 2 horas después, solo encontraron ruinas, muros derrumbados, tejas rotas, vegetación creciendo entre los restos de las construcciones, como si el lugar estuviera abandonado desde hacía décadas. Imposible, murmuró Clara al delegado que la acompañaba. Estuve aquí hace unas horas. El lugar estaba vivo. Señora, según nuestros registros, este terreno está abandonado desde 1978.
El último propietario fue un tal Miguel Santos, curiosamente, el mismo apellido que el suyo. Él y su comunidad religiosa simplemente desaparecieron una noche, dejando todo atrás. Clara sintió que el mundo giraba a su alrededor. Santos, Miguel Santos, ¿sería posible? Esa tarde, de vuelta a la comisaría en Tres Corazones, pidió ver los archivos sobre la desaparición de su padre. Hojeando los documentos amarillentos, encontró algo que la hizo detenerse, una foto de la comunidad religiosa de 1976, tomada por un periodista local, semanas antes de la desaparición. Allí en el centro de la imagen, estaba Miguel, el mismo Miguel que ella había encontrado, sin haber envejecido un día, y a su lado, sonriendo a la cámara, estaba Samuel. Clara comprendió entonces que su padre no había sido una víctima, había sido cómplice, quizás incluso el líder, la carta, la llave, todo el elaborado plan para traerla al santuario, todo había sido orquestado décadas atrás. Si estás siguiendo esta historia, y sientes el mismo escalofrío que Clara, necesitas suscribirte a nuestro canal ahora mismo, y activar la campanita de notificaciones. Historias como esta, que se sumergen en los misterios más perturbadores, y en las verdades que preferimos no enfrentar, son exactamente lo que encontrarás aquí cada semana. No pierdas la oportunidad de explorar con nosotros los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Tu suscripción nos ayuda a seguir trayendo estas narrativas, que se te quedan grabadas en la mente por días. Pero la historia de Clara no terminaría allí. Esa noche, sola en casa con Marina, encontró una última sorpresa. Dentro del cajón de la cómoda de su madre, guardado junto con las joyas antiguas y documentos importantes, había un sobre que nunca antes había visto. Su nombre estaba escrito en el exterior, con la caligrafía de Teresa. Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontraron. Te pido perdón por nunca haberte contado la verdad, pero era la única forma de protegerte. Samuel no desapareció esa noche. Él eligió irse con nosotros. Sí, con nosotros, porque yo también formaba parte del grupo. Pero cuando vi lo que estaban haciendo con los niños, cuando entendí que te querían a ti también, huí. Cambiamos nuestros nombres, nuestra historia, nuestra vida entera. Tú no eres Clara Santos, hija.